Estamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Buena tarde, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Feliz inicio de año. Igualmente, Jorge, feliz inicio de este 2026 y muy convulso este inicio de año con todo lo que se ha venido dando en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y todo esto. ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para nuestro país y para las perspectivas económicas, Jorge? Así es, Jorge, un inicio de año complejo, por decirlo menos, que marca la agenda que vamos a tener todo este 2026. Un inicio de año marcado principalmente por la agenda internacional, como bien lo dices, por el tema de Venezuela, por esta intervención de Estados Unidos a un país soberano, ¿no? Que se viene toda la discusión de si es bajo la ley, qué pasa con los tratados internacionales y al final, Jorge, la posición que debe tener o que tiene México y cuál debería ser también la actitud que se va a tomar en el transcurso que estamos negociando nada más ni nada menos que el Tratado de Libre Comercio en ese marco. Jorge, lo trataré de abordar explicando al auditorio la parte del contexto internacional. Coloquialmente, Jorge, las fintas y los amagues de Trump ya no son fintas y amagues, son totalmente hechos, ya se hicieron, ya se concretaron y ya se hizo una operación que se venía gestionando desde hace meses y que la misma comunidad internacional, Jorge, no daba quizá tanta credibilidad de que se hiciera. Por lo tanto, viene una administración que ya se había dicho, una administración 2.0 de Trump, a diferencia de la primera parte, donde ya no hay nada que perder y donde va por todas las canicas prácticamente. Es un juego, Jorge, geopolítico. Es un juego económico, dejando un poco de lado, aunque no por menos importante, sino dejando un poco de lado la parte de la defensa de la soberanía del país y la intervención de los organismos internacionales como la OEA o la ONU, Jorge, que prácticamente se desdibujan, prácticamente los controla también Estados Unidos. Por lo tanto, el derecho internacional pasa a segundo término en este nuevo juego, en estas nuevas reglas del juego, y tenemos que verlo por un tema estratégico, geopolítico, económico. Hay que hacerse muchas preguntas, Jorge, que son las preguntas que nos iremos contestando a lo largo de este año y que tenemos que verlo no alejado, tenemos que verlo también como que es el juego que Estados Unidos quiere jugar y tenemos que verlo para en México. Es decir, este tema no tiene que ver solamente con Venezuela, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con nosotros. Sí es un nuevo orden mundial lo que se está haciendo, donde nadie puede ser ajeno. Todo lo que pasa en el mundo, las disputas y menos nosotros que estamos siendo vecinos y la dependencia comercial que tenemos con Estados Unidos, no podemos dejarlo al aire, no podemos sentirnos ajenos a este conflicto. La pregunta para México es, ¿qué es la posición o cuál es la posición que debemos tomar ante estos hechos? Tenemos un marco muy complejo de la revisión del Tratado de Libre Comercio, como ya lo había dicho. Estas bravatas de Trump ya se han vuelto, cada día van subiendo de tono y se han vuelto a amenazas prácticamente veladas, donde México declara que está gobernado por los cárteles de la droga y hace mofa también de la presidenta al decirle que no intervenga en nuestro país. Es decir, tenemos que analizarlo y diferenciarlo entre el discurso y realmente ver cuál es el objetivo de Estados Unidos, que como dije anteriormente va por todas las canicas de ser el país nuevamente hegemónico, y sacar a los asiáticos de la jugada y sacar, en este caso, controlar nuevamente Rusia, que pareciera que tampoco intervino, que hay que ver las reacciones de los países aliados de Venezuela, que tampoco intervinieron. Y tampoco han dado señales de qué es lo que está pasando, por lo que se vislumbra una negociación obviamente previa. Inclusive se habla, Jorge, de una negociación previa también con Venezuela, inclusive con el presidente.
Viene un tema, no hay que perder de vista algo, es un tema electoral en el 2026, un tema electoral de Estados Unidos, donde lamentablemente México siempre se pone en medio de ese tema electoral y no tengo la menor duda de que el tema de seguridad nacional va a ser algo de campañas. Necesita Trump asegurar su segundo periodo para que las propuestas y las reformas que él quiera hacer no tengan ningún problema y pasen como cuchillo en mantequilla los siguientes años para su administración. ¿Por qué se mostró, Jorge, auditorio, Venezuela débil como país? Podríamos decir una serie de factores que no tan solo hay que verlos como Venezuela, sino es una lección que debemos de entender y es como está interviniendo Estados Unidos. Uno, por la forma en cómo dirimen sus problemas, Jorge, no había contrapesos, por la forma en cómo se van dando los resultados en las urnas y Estados Unidos empieza a monitorearlo, se mete por una prensa acosada, por la ley en manos de los jueces a modo, por elecciones últimas robadas, Jorge, con fraudes muy marcados y con contrapesos nulos. Estos son antecedentes de Venezuela que pareciera que premia o prioriza a Estados Unidos para ver cómo es que están jugando los países del occidente y cómo es que ellos pueden intervenir. Por lo tanto, hay que poner nuestras barbas a remojar de qué es lo que realmente está pidiendo para México, qué es lo que está tratando de negociar Jorge para México y entender muy bien un entramado que siempre lo menciono aquí contigo, Jorge, y siempre lo discutimos, que no es un tema de amistades, no es un tema de sociedades, es un tema de intereses. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy, Jorge, entender la parte de Venezuela es crucial porque la postura, por ejemplo, pareciera que o se inclinaría para negociar la transición hacia la democracia de Venezuela con la que ganó el premio por la paz y es una luchadora social, es una oposición y de repente da un giro la historia, Jorge, y prácticamente está negociando o está tratando de hacerlo con los mismos chavistas y los mismos del régimen de Maduro que tenían, que en este caso es Delcy Rodríguez o la familia Rodríguez, que está teniendo un impacto importante en estas negociaciones. Es decir, está negociando con la misma gente que está combatiendo, por lo que se vuelve todavía más complejo el juego. Y aquí es un mensaje a la oposición, a los movimientos que pueden estar en contra de los gobiernos, cómo se empiezan a fraguar. Y pareciera, Jorge, que solamente pone un camino que es un camino económico. Ya está la parte del petróleo, obviamente negociando y veamos las reacciones de los aliados en su momento de Venezuela, como Rusia, como Irán, como Cuba y cuáles son las secuelas que estos tienen. Contexto muy complejo, Jorge, que se aterriza principalmente en México. México sale el expresidente, sale la presidenta, hace posicionamientos la máxima casa de estudios, también apelando al derecho internacional, pero pareciera, Jorge, que todavía no entendemos cuál es la dinámica geopolítica que está poniendo en la mesa Estados Unidos. Tenemos un contexto muy complejo en México, iniciamos un año donde se espera quizá un crecimiento mejor al 2025 y hablo mejor de un cierre de 0.4, 0.3% el año pasado al 1%, 1.2%, lo cual no va a superar los problemas tal cual. Tenemos un contexto de revisión del Tratado de Libre Comercio donde cada día se vienen noticias nuevas y noticias como la de hoy, que pareciera que hay una versión que se tiene que aprobar, que el tratado se renegocie 10 años después o se tiene que hacer año con año o no sé si lo estén enfocando a la parte más bilateral, es decir, sentarse solos con Estados Unidos y quitar a Canadá de la jugada como para que nos presionen un poco más. Tenemos muchos temas de restricciones fiscales para fomentar nosotros la parte de la inversión, un tema de inflación que si bien está controlando por el Banco de México nos va a afectar a los bolsillos en su momento. Y sobre todo, Jorge, enfocarnos en la parte importante para mí, que es la inversión productiva y el mercado laboral de México. No mejoramos la parte interna del mercado laboral, por lo tanto, no tenemos tantas capacidades para
para negociar o para atraer empresas. El nearshoring quedó un poco alejado. Ojalá se reactive el nearshoring 2.0, es decir, otra nueva versión para atraer capitales. Y este es el contexto. No, es un año con mucha incertidumbre. No tendríamos, creo que ninguno de los que nos dedicamos un poco a estudiar la parte económica, no tendríamos una varita mágica para decir qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que es un año que el crecimiento económico no se ve por las variables que siempre lo miden, que vaya a ser algún detonante y nos ayude. Plus, contexto, Estados Unidos con esta nueva manotazo que da en la mesa, Jorge, a Venezuela, y que creo que enrarece muchísimo más, a pesar de que hemos tenido buena relación en el último año con ellos, y podríamos decirle buena, que podríamos celebrar que no tenemos los aranceles que no tienen los demás países, o iniciamos el año con aranceles no tan elevados como los otros países. Este es el contexto, Jorge, es la parte que nos toca lidiar como país, donde además de lo internacional, lo local, es decir, lo estatal, lo municipal, tiene que ver. Otra vez, ya no hay políticas ajenas, todo nos puede repercutir y todos debemos de entender cuál es el nuevo contexto con Estados Unidos. Así es, Jorge, y creo que también preguntarte en el aspecto político, es decir, cómo tendría una implicación en la parte política y que pues tendría que golpear inclusive y directamente al aspecto financiero y económico, el que realmente Estados Unidos sí haga alguna incursión de alguna u otra forma, tanto a los políticos que presuntamente están ligados con el crimen organizado o que hagan incursiones directamente a atacar a los cárteles de la droga. ¿Cómo puede pesar eso, que ya van en aspectos directamente políticos, en todo el devenir económico, Jorge? Así es, Jorge. Han salido versiones de periodistas serios, en mi opinión, donde en las cortes de Manhattan, Jorge, aparecen nombres de políticos mexicanos y que se ha presionado y que ha habido comunicación a través de Cancillería y los medios adecuados, que ha presionado a la presidenta Claudia Sheinbaum con una lista de nombres que son muy conocidos, que se le relacionaban con el huachicol, principalmente con el huachicol fiscal, y ciertos gobernadores de estados que han visto, o que Estados Unidos cree, o al menos así se estipula, que han sido que han sido ligados con la parte del narcotráfico. Es un tema político delicado, es un tema político que yo creo que se está conteniendo, o todo el 2025 se trató de contener. ¿Por qué? Porque se acabaría quizá una narrativa que no nos beneficie quizá a muchos como país, independientemente de los credos políticos, porque sería darle pie también a Estados Unidos a alguna acción mucho más letal en el país. Sin embargo, Jorge, no hay que perder de vista, así como muchos hacían burla de la parte de Venezuela, que se tomaba un poco a mofa lo que hacían, unos bailaban, otros cantaban o se rasgaban las vestiduras. Al final, Jorge, que fue como inicié la intervención, todos los dichos de Trump fueron ciertos. Esa es una amplia diferencia con respecto a su mandato. Al final, lo mismo hizo en otros países del Medio Oriente, lo mismo ahorita hizo con Venezuela. Prácticamente el tema es: no está jugando, está actuando. En el país ha habido ciertos temas que pareciera a hoy no entenderlos, como la misma captura de uno de los máximos narcotraficantes en un tema medio confuso que fue una traición de otro cártel, y aparecieron en El Paso, Texas, de repente, Jorge, y son los que están ahorita en las cortes de Nueva York, donde pareciera otra vez que está interviniendo, aunque se quiera matizar el tema, hay que decirlo con todas sus palabras, siempre han intervenido, pero a lo mejor con mayor puntualidad ahorita, y son los mismos rompecabezas, Jorge, que tendremos que estar armando y que en su momento se desestimaron para Venezuela. Entonces, la presión yo creo que puede ser mayor porque dependemos económicamente de ellos, pero no debemos de tomarlo muy a la ligera. Creo que este año podríamos tener sorpresas en temas políticos, que tendría que matizarlos obviamente y salir y hacer frente la presidenta para que no existiera alguna descomposición mayor, pero pareciera que estamos en la mira, Jorge, y pareciera que no van a quitar el dedo del renglón.
Sí, vienen tiempos complicados, Jorge. Pues excelente el análisis, muchísimas gracias, que tengas un excelente inicio de este 2026 y vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Igualmente, un abrazo para ti, todo el auditorio y que tengamos todos excelente 2026. Muy buena tarde. Muchas gracias, Jorge Silva, economista del CIDE en el proyecto Con Idea.